Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Agradecida con Dios porque nos permite estar aquí en esta noche y alabar su nombre. Amén. Este es un coro de nuestra iglesia que a veces se le llama el coro de niño, el coro adolescente, de muchas maneras. Pero si lo ven, están conformados de personas de diferentes edades. Amén. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y todos con el mismo objetivo de alabar a nuestro Dios. Amén. De crecer en Él, de aprender de Él. Por eso tenemos este nombre, Creciendo. Amén. Trata de crecer no solo en estatura o en edad, sino también en nuestra vida espiritual, en nuestro servicio a Dios. Amén. Entonces, no seremos los mejores, pero queremos darle todo a nuestro Dios porque Él lo dio todo por nosotros. Amén. Entonces vamos a iniciar cantando una canción muy linda que sé que muchos se saben, entonces los que quieran cantar nos puedan acompañar. Amén. La segunda canción que queremos entonar en esta noche lleva un mensaje muy bonito. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, el verbo hecho carne, amén. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No que Él fuera la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén.
Así que eso trata un poco la canción que queremos entonar en esta noche. En principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús el Salvador, pero el mundo no le reconoció. A los suyos vino él a darles libertad, pero su pueblo no le recibió. Pero a todos los que le recibieron, les dio poder y los hizo sus hijos. Les dio toda autoridad. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era en el principio era el verbo y el verbo era en el principio era en el principio era y el verbo era en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra entre nosotros se hizo carne y estuvo entre nosotros, el verbo habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Y el verbo habitó entre nosotros, se hizo carne y estuvo entre nosotros, y el verbo habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. El verbo habitó entre nosotros, se hizo carne y estuvo entre nosotros, el verbo habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. El verbo habitó entre nosotros, se hizo carne y estuvo entre nosotros, el verbo habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Y aquí está el poder de Jesús. Jesús es el Rey y vimos su gloria. Jesús es el Rey. Contemplamos su gloria y contemplamos su gloria y contemplamos su gloria y contemplamos su gloria. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo